y vamos a recordar. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Ahora vamos a ver el tema de, bueno, vamos a recordar lo avanzado que vimos en nuestras clases presenciales, ¿no? Entonces comenzamos la parte de las formas en el espacio tridimensional y los recursos tecnológicos, ¿sí? Iniciemos desde la práctica. Acá me dice, analicemos la siguiente imagen. Hemos visto, ¿alguna vez has visto algunos objetos de tu casa? Hemos visto que sí, los basureros, los cilindros, las teles y todo eso, ¿ya? Una de las figuras planas escribimos su fórmula de cada uno. El cuadrado, recuerda que el cuadrado es igual a su lado al cuadrado, ¿sí? De un triángulo es base por altura sobre 2. De una circunferencia, fórmula para la de circunferencia, la área es igual pi por radio cuadrado. Del triángulo, del rectángulo, es solo base por altura. Ya le dije que un rectángulo a relación de un rectángulo con un triángulo es la mitad, ¿sí? El triángulo es la mitad, por eso se lo divide entre dos, ¿ok? Entonces, eso sería con respecto a eso. Ya, sigamos avanzando. Tienen que... Ay, señor. A ver, un ratito voy a subir para donde me quedé. Y estoy ya aquí. Aquí, creo, ¿no? Sí. Eso, ya estoy acá. Ahora continuamos con la teoría. Hemos visto también los cuerpos geométricos. Son cuerpos sólidos estructurados, figuras, planos delimitados que tiene 3 dimensiones, largo, alto y ancho, ¿sí? También hemos visto la significación de un punto. ¿Qué significa un punto? Un punto vendría a ser la intersección entre dos rectas. Una recta que vendría a ser la intersección entre dos planos, ¿sí? Y un segmento que tiene un inicio y un fin. Este es un segmento, ¿sí? Esta es una línea que ustedes ven, es un segmento. Noticiencia, triángulo escaleno, palabra escaleno en el griego significa cojo o patas desiguales. Por esa razón es un triángulo escaleno, se dice que todos sus lados son desiguales. Esa es la noticiencia. Hay que ver, ¿eh? Esos son, ustedes tienen su hoja de cartilla, ¿no? Que les entregamos. Bueno, el plano, creo que Heidi Pasa quiere escribir algo, no sé. No quiero quitarles esa opción, después bueno, vamos a escribir. El plano es el espacio comprendido entre dos dimensiones, alto y largo. Alto y largo. Son planos infinitos que tienen infinitas rectas. La clasificación de los cuerpos geométricos. Hemos visto también en clases presenciales, se clasifica está dividido por dos grupos, los poliedros y las figuras de revolución. Los poliedros, ¿cuáles son los poliedros? Son, como dice poli, mucho, edro, muchas caras. ¿Sí? Son aquellos elementos, son aquellos que tienen varias caras y tienen los siguientes elementos, vértices, aristas, caras. ¿Sí? Aquí vemos un poliedro y una de figura de revolución. Los poliedros, sus partes, ya hemos visto la parte, el puntito, como ustedes quieran llamarlo, se le llama vértice. Ahora, las caras o los planos, como ustedes ven, son las caras, los planos son caras, ¿ya? Y estas líneas que son los segmentos, ¿no ve? Que esta unión entre dos vértices se le llama arista. Esta es una arista, esta de acá es otra arista, ¿sí? Y así. ¿Ok? Ahí podemos ver. La clasificación, ¿cómo se clasifica? Existen dos formas, los poliedros regulares y los irregulares. Nosotros nos vamos a basar en los poliedros regulares. ¿Cuáles son? Son los tetraedros, hexaedros, octaedros y dodecaedros que podemos ver aquí, ¿sí? Los tetraedros forman 4 caras iguales que son triángulos equiláteros. Los hexaedros forman 6 caras y son puros cuadrados. Los octaedros forman 8 caras y todas son triángulos equiláteros. Los dodecaedros forman 12 caras, ¿sí? Que son pentágonos regulares iguales. Y los icosaedros son triángulos equiláteros y forman 20 caras. Ya les dije, ico viene de 20, do de 12, oct de 8, hexa de 6 y tetra de 4. Muy bien. Muy bien, continuamos. Las figuras de revolución, ahí pueden escanear el código QR para ver el video. Observa el video para saber cómo se generan estos cuerpos de revolución. ¿Okay? La figura de revolución se origina una vez
la figura que gira sobre un eje de rotación giro. Fíjense, ahí está el semicírculo y gira todo esto y ahí se forma. Las figuras de rotación están formadas por los elementos son radio, centro, diámetro y el eje de giro. Los elementos lo hallaremos más tarde, ¿sí? Más adelante lo estaremos viendo. Aquí están las preguntas que tienes que responder en tu casa, porque es importante conocer las figuras área y perímetro, las áreas y los perímetros. Las áreas se refieren mayormente cuando compras un plano de tu casa o pregunta de mami, ¿cómo se mide el terreno? Y te va a decir tu papá por área, ¿sí? Área por metros cuadrados. Cuando te hable por metros cuadrados significa área. Perímetro vendría a ser, ya les dije, por sus lados, ¿sí? Por ejemplo, si de aquí a aquí, todo esto de color naranja que ustedes ven es mi perímetro, son la suma de sus lados, ¿sí? Si te piden el área, vendría a ser todo lo blanco que está dentro de la naranja, ese es su área, ¿ok? ¿En qué lugares en tu casa logras observar figuras geométricas descritas en el video? Esto lo vas a responder según viendo este video, ¿ok? Este video con escaneando el código QR y vas a responder todas esas preguntas. Comencemos por áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos, los poliedros y cuerpos redondos. Las áreas y volúmenes de los poliedros. Recordemos que también hemos hecho este tipo de figura en recortes. ¿Sí? En los recortes hemos hecho estas figuritas, ¿no? Así que no hay mucho que decir. Entonces continuamos con donde estábamos aquí. Áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos, poliedros y cuerpos redondos. Comencemos con las áreas y volúmenes de los poliedros. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por el cubo. Como ustedes saben muy bien, el cubo está formado por 6 caras. Ahí podemos ver la arista. Esto les mostré en clase. Esto vendría a ser su cara. Y la unión vendría a ser la arista. Para allá el área, como son 6 caras, y se lo eleva su lado al cuadrado nada más. Y el volumen se eleva su lado al cubo. Esto dice esta práctica, construye un cubo de papel. Esto lo hicimos en clase. Si se acuerdan, cuando cortaron y todo eso, lo cortaron ustedes. ¿Sí? Ahí están los vértices, le expliqué las caras, las aristas. Ejemplo, dice, ¿cuál es el área y volumen de una arista que tiene 5 metros de longitud? La fórmula es la siguiente. A igual a 6A al cuadrado. Si yo quisiera dar su área, solamente reemplazando su arista, que vale 5. Entonces, en vez de A, coloco 5. 5 al cuadrado, 25. 25 por 6, 150. Y ese es el área. Pero si me piden el volumen, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Me piden ver el volumen, entonces va a ser su arista elevado al cubo. ¿Cuánto va la arista? 5. Lo elevo al cubo, va a dar 5 por 5 por 5, 125. Y no se olviden, siempre va a terminar metro al cubo. Y si es área, va a ser siempre al cuadrado. ¿Ok? Y ahí está la respuesta. Nada más, eso es todo. Y por su parte tienen que responder estas preguntas. Calcula el área del volumen. Ahí está, de 9 cuadrados y cuadrado que tiene 0,8 centímetros de lado. Lo mismo para acá, que es lo que hicimos, ya lo hicimos en clase. Ahí pueden ver lo mismo que vimos en clase. ¿Ok? Nos quedamos ahí. Ahora vamos por un poliedro, a ver, área y volumen de un prisma. Acá, exacto. Esto acá, ¿sí? Área y volumen de un prisma. Es lo mismo, solamente que se multiplica la área basal por su altura. La área basal, que es todo lo de abajo, por su altura, que vendría a ser este de acá. Esto de acá es su altura. ¿Ok? La base varían según el número de caras. Las caras laterales forman rectángulos y las aristas son los segmentos que unen las caras. La altura es la distancia entre las bases. Acá hay una base superior y acá está la base superior donde está agarrando el chico. ¿No? Que se oculta con su cara, ¿no? Ya no importa. Ahí está. Aquí tenemos un prisma, un paralelepípedo, como les decía, ese es su nombre correcto, ¿sí? Es un paralelo porque estamos hablando de un cuerpo. Donde tenemos que ver, aquí voy a anotar, esto de acá es su área basal, ¿sí? Esto de acá que ustedes ven, esto, sí, perdón, no estoy tan recto, pero ese es su área basal. Ya, muy bien, entonces esto tengo que hallar su área basal por su altura. Y recordemos, área basal, área basal. Sabemos que su largo vale 5, su ancho vale 4, o sea, dice, su largo vale 5, su ancho vale 4 y la altura vale 4, o sea, lo alto que es 4. Muy bien,
Entonces me pide área basal. Área basal, ya les dije, solo multiplican esto por esto. 5 por 4, 20. 20 por 4 sería 100, digo 80. ¿No? 20 por 4 da 80. Entonces sería 80 metros cúbicos. En otras palabras, solo multiplica los tres lados. Esto por esto y por esto y se acabó el lío. Si multiplica los tres, te va a salir 80 igual. ¿Ok? Eso sería con respecto a al área esa. Sí, voy a borrar todo esto. Sí, voy a continuar abajo. Continuamos. Solo tienes que multiplicar. Calculamos, a ver, acá hay ejercicios para resolver. Calculamos el área lateral de un prisma cuadrilátero sabiendo que su base cuadrada mide 9 centímetros cuadrados y su arista mide 16. Entonces, suficiente, solo tenés que multiplicar el 9 por 16 y te va a salir el resultado del área lateral. Sabiendo que su área, calculamos el área lateral de un prisma cuadrilátero recto, sabiendo que su área de la base cuadrada mide y su arista 16. ¿Sí? Eso es lo que tienen que calcular. En una piscina tiene 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,15 de profundidad. Solo como te digo, solo que tenés que hacer, multiplicar 8 por 6 por 1 para saber cuántos metros cúbicos hay. ¿Sí? Y ya te dije, anterior clase hemos visto igual que un litro tiene cuántos 1, 2, 3 centímetros cúbicos. ¿No ven? Si no, eso hemos visto, no te olvides. Ya eso tenés que aplicar ahí. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿cómo sería para convertir todo? Seguro se preguntaron a centímetros. Fácil. Lo multiplicas por 100. Esto va a ser, este 8 se va a convertir en 800 centímetros. Este 6, 600 centímetros. Estoy multiplicando por 100. 1,5 por 100 va a dar 150 centímetros. En otras palabras, multiplica 800 por 600 por 150. El resultado lo dividís entre 1000 y ese va a ser el resultado de cuántos litros son necesarios. ¿Ok? Bueno, desafío. Ahí está. Construye dos pirámides. Ahí están las pirámides. Fíjate, una de base que hemos hecho ya esto, un tetraedro, y otro de base cuadrada. Una de base triangular y otra de base cuadrada. Okay, y así tienes que responder todas estas preguntas. ¿Sí? Si un prisma tiene de base tanto, es multiplicar. Si te dan tres datos y te piden el volumen, solo es multiplicar. Ahí está otro ejercicio. ¿Sí? No te olvides, es lo mismo. Ahora, sigamos. A ver, un prisma de base triangular, dice. Ahí está, un prisma de base. Tiene 4 metros de base y la altura 3, dice. Y un prisma de 4. ¿Cuál es el volumen? Acá en este caso ya no es un cuadrado, ya es un triángulo. Entonces el área basal, como forma, un triángulo, ya no es multiplicado por los 3. Lo que tenés que hacer es multiplicar la base por su altura de aquí, de este triangulito. Pero la base ahí mismo te da 4. Por, la, de, por el otro, la altura que sería 3. Y como sabes, para allá el área basal, o sea, esta área, estoy sacando esta área primero, triángulo. Multiplico base por altura y lo divido entre 2. 4 por 3, 12. Dividido entre 2, 6. Entonces, ese es su área basal. Recordemos, el volumen de un prisma sería área basal por su altura. ¿El área basal cuánto vale? 6, muy bien. Por su altura que vale 10. Entonces multiplicamos 6 metros cuadrados por 10 sería 60 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces ese sería el volumen. Ya, ahí está el volumen. ¿Ok? Eso sería con respecto al área, al volumen. Área de una pirámide. Es lo mismo. Fíjense, el poliedro cuya superficie está formada por una base, que es un polígono cualquiera, y cuyas caras son triangulares. Ahí está la base, las caras, la arista. Ahí pueden ver, miren. Estas de acá son caras, sus caras son triangulares. El punto, el vértice,
y la altura que viene por aquí, al entremedio, el apotema, que es este de acá, pero no es eso, el apotema, y las caras. El apotema es este, a ver, no es que un triángulo, bueno, ahí lo dejo el triángulo. El apotema, otro color lo es, vendría a ser de aquí hasta aquí. Este es el apotema, forma un triángulo recto. Aquí, por ejemplo, acá lo dibujaron el apotema, este no es este de acá, el apotema. ¿Ya? Bueno, a veces se equivoca, no pasa nada. ¿Sí? Sigo. Ahí está la altura y todo eso. El volumen. Para allá el volumen es un tercio área, el área basal por la altura. Para allá el área lateral. Sí, ahí está. El perímetro área basal por la altura sobre 2. Área total lateral más área basal. ¿Sí? El área basal, ya saben, solamente es hallar la cara nomás de eso. Acá está, miren. Acá tengo uno. ¿Cuál es el volumen de una pirámide cuadrada? Entonces ya sabes que su base de esto es un cuadrado, que tiene una altura de 5 y su base de longitud es 4. Sabes muy bien que el de acá, esto de acá, es un cuadrado. ¿Sí? Sí. Va, disculpa. Ya. Eso es, bueno, a simple vista se ve que es un cuadrado, pero sí, es un cuadrado donde tengo que hallar su área. Como es un cuadrado, ya sabes que es el lado al cuadrado, ¿no? ¿Está? Lado al cuadrado, ahí está, lado al cuadrado, por la altura. En este caso la altura dice que vale 5, entonces la altura de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, es 5. Ahí está. Entonces, ¿eso por cuánto lo digo? Por un tercio. Un tercio por 4 es 16, 16 por 5, dividido entre 3, da de 26,67. ¿Qué? Ahí creo que no hay que añadir. Vamos a ver si le pusieron la definición. No, no lo pusieron, ahorita se los pongo. Ahí como todo está en metro va a ser volumen metro al cubo. Ahí le faltó colocar eso. Ok, lo colocan ustedes. Voy a borrar todo. ¿Sí? Eso sería con respecto, espero que estén ahí corrigiendo la cartilla por lo menos, ya que no están escribiendo nada. Y aquí está lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahí está cuadrangular de 10. Tienen que hacer esta tarea, lo que puedan, lo que entendieron de la explicación, por favor. Y nos vamos a los cuerpos redondos, que esto creo que no les expliqué mucho, ¿sí? En una parte nomás les expliqué. Entonces, área y volumen de un cilindro, ¿sí? El área y volumen de un cilindro es lo mismo. La superficie cilíndrica se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de la recta paralela llamado eje. Volumen a esta es igual a pi por radio cuadrado por altura. Este es el volumen. Si yo quiero hallar el área lateral va a ser 2pi por radio por generatriz. Generatriz es esta de acá. Ok, donde no es el diámetro. Bueno, le ponen nombre, pero por mí este de acá que dice diámetro es generatriz. Ya, no importa, no pasa nada. El área total es igual a área más 2pi por radio al cuadrado. Debe ser área lateral, seguramente. Seguro. Sí, está bien. Área lateral. Acá le faltaron una L. Por favor, ahí colóquenle una L. Ya, área lateral. ¿Sí? Por, más digo más, paréntesis 2pi por radio cuadrado. Ese es hay que corregirlo, ¿ya? Ustedes lo corrigen. Ustedes están con el voy a revisar si sus correcciones en clase. Voy a borrar todo. Sigo. Está el eje, es la semirrecta cual gira a la altura. Sí, hay una partecita aquí, a ver, vamos a ver si se puede ver acá el eje. No, no hay. El eje es aquel que viene al medio, el centro. Acá viene una recta por el mitad. Aquí es el eje. Las bases ahí están, como ustedes pueden ver. Acá están las bases. Estas son redondas. La altura, esta es la altura. La generatriz, igualmente que el diámetro, creo que le pusieron acá, igualmente. El radio, obviamente, de aquí hasta aquí.
Creo que se equivocaron acá. Esto de acá, esto de acá viene aquí. Esta es la altura. Y este es el diámetro. El color verde, por favor, me lo corrigen. Esto es el diámetro. ¿Sí? ¿Dónde está el color verde? ¿Ya? Cuidado que se vaya a confundir. ¿Ya? Si es posible, me lo borran esto y me lo colocan acá arriba, altura. Me lo borran esto y aquí le ponen diámetro. ¿Ok? Ya. Entonces, y y la mitad de esto del diámetro, obviamente esto no es altura, es diámetro. Ya, esto es altura o generatriz, algunos lo llaman. La mitad de esto, a esto se le llama radio. ¿Sí? Radio. Son errores que puede cometer la imprenta, así que tranquilo, no se preocupen. ¿Por qué lo hacen tan mal? No, es normal. No hay perfecto aquí, ¿ya? Nadie es perfecto en la vida. Entonces, comencemos. Ejemplo, dice. ¿Cuál es el volumen de un cilindro que tiene un radio de 5 metros y una altura de 10 metros? Tenemos los datos, sí, radio 5, altura 10. Usamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Volumen igual pi por radio cuadrado sobre altura. Pi que vale 3,1416, altura, radio, perdón, que vale 5, que te lo dan acá, mira, acá te lo dan. Y altura, que dice que vale la altura 10, ahí está. Solo multiplica 5 al cuadrado 25, 25 por 10, 250, 250 por pi, que es 3,1416, sería 785 metros cúbicos, que sería el volumen que ocupa. Noticiencia. Tales de Mileto fue un sabio antigüedad que realizó las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el razonamiento lógico y fundó la geometría como una ciencia. Wow, no sabía eso. Pero ahora ya lo sé. Bueno, comencemos. Ahí están los ejercicios que ustedes tienen que hacer, lo mismo que les expliqué. Tienen que reemplazar la fórmula y hallar. ¿Ya? Ya dije, la generatriz es igual que la altura. Por favor, vayan viendo, bueno, van a ver por su parte el video, ¿sí? Este video por QR y lo escanean. Ahora dice, hallar la altura de un cilindro cuyo diámetro tiene 8 centímetros y su volumen dice que es 600. Muy bien, tenemos los datos, me dan el diámetro, me dan el volumen, ahí está el volumen. Usamos la fórmula del volumen, dice. Bueno, saben muy bien, volumen es igual pi por radio cuadrado. Volumen, a ver, acá. Volumen, tengo. Pi conozco 3,1416. El radio, no conozco. No conozco. Sí, me lo da. El diámetro es 8. Si su diámetro es igual a 8, entonces su radio será igual a la mitad. La mitad de 8 es 4. Entonces ahí está, ya tengo el radio. ¿Vieron? Entonces el radio ya tengo 4. Y me pediría la altura o la generatriz. Como estos están arriba, al otro lado pasan abajo, por eso están acá, mira. Altura va a ser igual a B sobre pi por radio cuadrado. Recuerden, la altura es la generatriz, ya les dije, ya les expliqué también, ¿ya? Entonces volumen tengo, ahí está. Tengo pi, que es 3,1416. Radio, sí, aquí lo acabo de sacar, sí, delante de ustedes, la mitad del diámetro, que es 4. Entonces hago en calculadora, bueno, no queda más, 6,18 dividido entre 3,1416 por 16 acá, ¿no? Tengo que multiplicarlo y te va a salir como resultado 12. ¿Ok? Eso sería con respecto a ese ejercicio. Entonces la altura, acá está, mire cómo está dividido esto. La altura de este cilindro va a ser 12 centímetros. ¿Ya? Por si acaso, este es el diámetro que te dan 8. 8. Acá lo voy a colocar 8. Y la mitad, como te decía, es la mitad, va a ser 4. ¿Sí? Y la altura de aquí hasta aquí es 12. De aquí hasta aquí es 12. ¿Ya? Muy bien. Eso sería. Esto es un cilindro descompuesto. Está descompuesto por un rectángulo y dos circunferencias. Muy bien. Eso sería con respecto al cilindro. Bueno, ahí está la respuesta. Ahora vamos por un cono. ¿Qué es un cono? Es lo mismo que un cilindro, pero he sacado la tercia parte. Imagínense que hay otro cilindro acá, ¿sí? Y la tercia parte de eso representa el cono. Por eso que es la fórmula la misma, mira. Pi por radio cuadrado sobre altura dividido entre 3, porque es la tercia parte. Si querés hallar su área lateral, es igual
A ver, seguramente se... Área total es... Área lateral será. Área lateral es pi por radio por generatriz. La generatriz, como te decía, es esta de acá. Esta de acá. El vértice es esto y esta es la altura. El color rojo. Ahora sí está bien. El radio es esta de acá, muy bien. Está bien, todas sus partes. Los conos y cilindros son muy aplicados en la vida. Presta mucha atención en los pasos de resolución de ejercicio. Ok, este es un desafío. Si puedes, lo puedes hacer. Ahí está. El perímetro. Está facilito. Perímetro y el... Sí, fíjate, si yo lo uno acá, con acá, ¿qué se me forma? Un rectángulo y un triángulo. Y la suma de esos dos sería el área total. ¿Ya? Y el perímetro solo es sumar. Ok. Bueno, vamos a ver. Ahí están los ejes de giro. La base, que vendría a ser esta. Vamos a subir un poquito acá. Ahí está el eje de giro, que vendría a ser de acá el color rojo. La base, que esto de aquí es la base. La altura, el de color rojo. El radio, que está de color amarillo. La generatriz, que está de color celeste. Y el vértice, que es el pico más alto, donde acaba la altura. Ese es el vértice. Ya, muy bien. Continuamos. Ejercicio. Ahí está. Calculamos el volumen de un helado, me dice, que mide la generatriz. O sea, imagínense el heladito, el cono de un helado. 13 dice. Y el radio es 5. Tengo la generatriz. Recuerden, la generatriz es la altura. Generatriz 13, radio 5. Usamos la fórmula. Ay, no, mira, me pide. La generatriz vendría a ser igual a la altura al cuadrado más el radio al cuadrado. Como no conozco la altura, pero sí conozco la generatriz, entonces digo, la altura será igual a la generatriz menos el, el, el radio. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Este es el teorema de Pitágoras, si alguna vez lo vieron. Si tú quieres hallar la generatriz teniendo la altura, va a ser igual ¿a qué? Si yo quiero hallar la altura, tengo la generatriz y tengo el radio, la altura será igual a la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Generatriz que vale 13 y radio que vale 5. Entonces lo elevo al cuadrado, 13 al cuadrado, 169. 5 al cuadrado, 25. 169 menos 25 da 144. Raíz cuadrada de 144 da 12. ¿Ok? Entonces la altura ya tengo que vale 12. Muy bien, entonces ya tengo la altura, vale 12. Bien, la altura vale 12. Para hallar mi fórmula, volumen es igual pi por radio cuadrado por altura dividido entre 3. Reemplazo, pi que vale 3,1416, radio 5, altura 12. Y todo esto lo multiplico en calculadora y lo divido entre 3 y te va a salir el resultado. El volumen va a ser 314,159. ¿Ok? Bien, continúo. Voy a ver. Bueno, voy a cerrar esta parte estos ejercicios tienen que hacer igual, fíjense. Lo mismo que hicimos con el anterior. ¿Ok? Tienen que formar igual, tenemos que hacer todo esto. Ya, se van a unir, lo voy a terminar la clase. Sí, se unen al mismo chat. ¿Ok? Hola, hola, dime, te escucho.